con Luis Tonelli, que también es analista político. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Sos o pro cuarentena o anti cuarentena? ¿O pro economía o pro vida? Bueno. Y mira, esto es la grieta que se nos ha instalado, ¿no?, desde hace tanto y que se expresa de múltiples maneras. Yo creo que hay como un juego entre ambos extremos políticos de finalmente jugar esa grieta, porque ambos extremos, ¿no?, se revitalizan y de alguna manera se concentran. Pero la verdad que es algo muy malo para la democracia, ¿no es cierto? Es malo y además no representa a las personas que no están ni de un lado ni del otro. ¿Dónde queda esa gente? Claro, bueno, por eso de alguna manera también es malo por la democracia, porque la democracia tiene que en realidad representar a todos y ese sería el punto, digamos, de convergencia que se llama consenso, ¿no es cierto? Pero si en verdad se hace consenso en el propio bando para diferenciarse del otro, bueno, sucede lo que sucede, ¿no? Ahora, la grieta no está solamente entre gobierno y oposición. Recién lo escuchaba, ¿no?, el reportaje que le hacías a mi gran amigo y admirado Raúl Timerman. También la grieta a veces se cuela dentro del mismo gobierno, ¿no es cierto? Porque finalmente este estilo confrontativo, que en algunos momentos llega hasta ser patotero, se contagia, ¿viste?, a toda dimensión de la política, incluso el oficialismo. Claro, sí, Nicolás. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Cuando estamos hablando de cuestiones de cuarentena o anticuarentena, es como que de vuelta el país está polarizado y en un extremo tenemos, recién lo charlábamos con Timerman, mensajes sediciosos, ministros que toman atribuciones que no le corresponden y la sociedad que se va acomodando, ¿no? Y la ley parece que desapareciera. O sea, un exgobernador puede decir que puede independizar a su provincia cuando la Constitución no lo autoriza, un ministro le saca el handy a un policía que no es de su ministerio y la gente lo aprueba. ¿Dónde queda la ley en este contexto del sálvese quien pueda? Mira, es un clásico que las situaciones de crisis son situaciones que legitiman la arbitrariedad en el sentido de la necesidad a veces de tomar decisiones de emergencia, ¿no es cierto? Ahora, el problema es cuánto legitima todo. Y esta es una crisis perfecta, porque es una crisis que no es solamente una crisis económica, ¿viste?, no es solamente una crisis sanitaria, sino que es una crisis personal. Todos estamos viviendo una crisis personal porque, digamos, una pandemia de esta naturaleza y cómo a sí mismo se la comunica, ¿viste?, uno tiende a ver al prójimo como un enemigo, ¿viste? Yo digo, la llamo a mi hija y digo, ¿qué ganas de verte? Y dice, sí, pero a ver si me contagias y me contagias a tu nieta, ¿no es cierto? Entonces digo, en esta situación hay un problema, que es que se contrabandean medidas arbitrarias que no tienen nada, pero nada que ver con la emergencia del COVID, ¿no es cierto? Lo estamos viendo a veces lo que sucede en el Congreso, lo que sucede en el trato del gobierno con las provincias, y este es el grave problema. La Argentina es un país formateado por las crisis. Esto no es novedad para nosotros. Pero, ¿y las instituciones? Y ese es el problema, que por vivir en crisis permanente, las instituciones son cada vez más débiles y esto favorece, digamos, a la recurrencia de la crisis. Ahora, imagínate con esta que es la crisis perfecta. Por eso el peligro es perfecto, digamos. Y por eso hay que estar muy activos y, digamos, de la mejor manera y ciudadanamente decir que es un peligro realmente que las crisis habiliten medidas que vayan más allá de lo que la crisis demanda. A ver si te entiendo, Luis, y te ayuda como a pasarle un poquito más el limpio. A ver, ¿Vos creés, a ver que lo entiendas. ¿Cómo estás? Que soy difícil yo, no me llamen más. No, pues me parece que no hay cosas que no las querés decir así tan directamente, yo te voy a ayudar. No, las digo directamente. En las crisis se toman decisiones que son arbitrarias. Bueno, y la a eso voy. arbitrariedad es antidemocrática. Digo, más Muy claro. Bien. ¿Vos creés si que querés me mando un insulto. ¿Creés que en el gobierno de Alberto Fernández, más allá de la preocupación genuina por los muertos y por el tema sanitario, hay una intención de mantener este estado de excepción, de yo lo sigo controlando todo? ¿Eso es lo que vos querés decir? No, lo que yo quiero decir puntualmente es que esta crisis ha servido para paraguas para decisiones que no tienen nada que ver con la crisis. Por ejemplo, Vicentín, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de avanzar sobre el Congreso y dejar a veces, ¿viste?, a propósito, sesiones colgando, ¿no? Tiene que ver con la paralización de causas de funcionarios kirchneristas, ¿no?
tiene que ver con el cambio ideológico que ha tenido Alberto Fernández de no ser alguien pro-occidental, digamos, y pro-globalización, a ser alguien que ahora dice cuánto extraño a Chávez, ¿no es cierto? Hay todo un montón de cuestiones que están cubiertas por este paraguas de la crisis, pero que no tienen nada que ver con esto. Luis, la decisión de extender la cuarentena... La pandemia de coronavirus no se dio nada más en la Argentina, ¿eh? Es una cosa que se dio en todo el mundo y en todo el mundo hubo miles de muertos y acá en algún punto la toma de decisiones lo que hizo es que no colapse el sistema sanitario y que no estemos contando eso, por supuesto. y fabricando fosas. No, pero eso es el lado que está bueno. Yo lo que te digo es que el gobierno se extralimita y lo que hace es tomar decisiones bajo el paraguas de la crisis, no las concretas. Por supuesto que la cuarentena total... ¿Pero vos crees que no las iba a tomar igual? ¿Cómo que no las iba a tomar? Claro, que quizás no era parte del proyecto con el que viene este gobierno. No sé, pregunto, ¿eh? Bueno, Alberto Fernández ganó con otro discurso, ¿no? El día que asumió Alberto Fernández me parece que asumió con otro discurso. Era el consenso del 83. Si tomás a Alfonsín Perón, si tomás a Kirchner, a Cristina, que la tenía al lado, ¿no es cierto? Se vino con otro discurso, así se empezó. Nos empezó con el discurso, digamos, de que después fue variando ya cuando visitó México, ¿no? Esta cuestión del Grupo de Puebla, ¿no? Esta radicalización del discurso. No ganó hacia las elecciones. Me parece que en ese programa yo dije que era un caballo de Troya transparente. La gente pensó que era un caballo de Troya de madera. Bueno, resulta que era un caballo de Troya transparente, ¿no? Estaba el proyecto ahí adentro, y que es el proyecto que quedó inconcluso en el 2015, me parece que ahora, ¿no? Se retome con bríos. El gobierno me parece que está haciendo lo que puede con la cuarentena, pero también se está aprovechando de ella. Pero entonces, con pandemia o sin pandemia, iba a ser igual. No, es que la pandemia lo que permite es tomar decisiones bajo una crisis perfecta. Disimularla, la crisis perfecta claro. Es un paraguas perfecto. La crisis perfecta hace que las instituciones no funcionen como tienen que funcionar. Mirá cómo está funcionando el Congreso. Yo no sé por qué no se trasladan las instituciones, viste, como en la época de Avellaneda, que se fueron a Belgrano y no se llevan a una provincia libre de virus. Fíjate ahí, mi amigo Base, viste, el diputado fantástico radical se agarró también el coronavirus. No sé, que los festen a todos y que los encierren a todos, viste, y que sesionen, porque realmente así las instituciones de la democracia no funcionan y no tendría que suceder eso simplemente porque tenemos una pandemia, digamos, ¿no? Digo, ¿por qué las instituciones de la democracia no van a estar funcionando? Nadie me puede explicar eso. Ahora, profesor, hay una raya que divide todo, que es el 17 de julio, ¿no? Es una fecha en la que estamos todos esperando a ver qué va a pasar al día siguiente. Con los números que se van manejando, que vamos conociendo muy atrasados, tenemos los de abril, tenemos los de mayo, falta todavía junio y hay que ver lo que queda de julio, ¿sí? ¿De qué manera va a administrar o de qué manera cree que se puede administrar un país sin el confinamiento? ¿Cómo se va a administrar el AMBA sin el confinamiento? ¿Cuáles son todas las medidas que deben tomar? Mirá, es una pregunta para rato, ¿no? Pero digo, la verdad que no sabemos si la cuarentena estricta y total va a dar el resultado esperado, ¿no es cierto? Es muy difícil realmente que esto vaya no solamente aplanando la curva, porque nosotros lo que hemos tenido es una curva levemente en ascenso y ahora se ha pronunciado un poquito más hacia arriba. La idea de la cuarentena es que la vaya bajando. Ahí está. Pero fíjate, para mí es un indicador clave el estado que vos tengas. Vos fíjate, cuarentena total hubo en Perú y la verdad las cosas salieron muy mal. Pero es que el estado y la sociedad peruana, ¿viste? Tampoco está a la altura de lo que una cuarentena estricta demanda. Nosotros estamos a mitad de camino. Y realmente también son sistemas de salud distintos, ¿no? Por supuesto, y esto nos lleva, digamos, a que se abre y se cierre y que estemos siempre con la amenaza, no, digamos, de los muertos, sino de los futuros muertos. Y entonces, ¿viste? Ahí el punto es, ¿a dónde llegamos con esto? ¿Hasta que parezca la vacuna? Pero usted cree entonces cómo se administra un país. Pero usted cree que este gobierno está preparado para administrar la crisis sin la cuarentena. Mirá, si no está la cuarentena, se supone que tampoco tenemos la amenaza del coronavirus, ¿no es cierto? Me parece que mientras estén los contagiados, vamos a caer en la cuarentena. No hay otra forma, porque vos abrís, tenés contagiados, ¿y qué se hace? Pero me parece que a la cuarentena...
En la toma Sí. de decisiones no está nada más el presidente Alberto Fernández, también está acompañado por del supuesto. gobernador y tiene ahí mismo un opositor en el área metropolitana, que es Horacio Rodríguez Larreta. Totalmente. Entonces, en algún punto esto tiene un trazado que va más allá de lo ideológico, que es una necesidad o No, una por realidad supuesto. que vive el país. Por supuesto, acá estamos hablando de cosas diferentes, digamos, ¿no? Por un lado está la pandemia y todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y me parece que ahí hay solidaridad entre los gobiernos y por otro lado, los gobernadores y el jefe de gobierno son agentes del gobierno nacional, ¿no es cierto? Esa es la idea de la Constitución. Sí. Entonces me parece muy bien esa cooperación. Pero por el otro lado, me parece que hay decisiones que toma el gobierno nacional que no tienen nada que ver con esto, ¿no es cierto? Me cuesta creer que a Horacio Rodríguez Larreta le guste que Alberto Fernández le diga a Lula extraño a Chávez. Me cuesta creer eso. Me cuesta creer que Rodríguez Larreta esté, digamos, Pero lo contento dijo. con lo que ha sucedido con las causas kirchneristas. Entonces son Pero dos lo canciones dice. diferentes, me parece. Luis, hay algo que ¿No no es cierto? termino de entender, hay algo que no termino de entenderte, porque vos en algún punto te pones como en contra de esta cuarentena un poco ¿Dónde me pongo? prolongada que tenemos en la Argentina. ¿Dónde me puse? ¿Eh? Al contrario. No te me opones. pongo, digo que, a ver, primero es una decisión del gobierno y como decisión del gobierno y yo ciudadano la cumplo. En segundo lugar, no veo que el Estado argentino esté capacitado para hacer otra cosa, por deficiencia, ¿no? Digamos, lo que hace el gobierno de la ciudad, por ejemplo, hasta el 31, pareciera que el gobierno nacional no lo puede hacer, el gobierno provincial no lo puede hacer en las villas del conurbano. Digamos, esto de testear, rastrear y aislar, ¿no es cierto? Que tanto resultado dando en la 31, que es maravilloso. Yo El vivo plan acá detectar. en la 32, ¿no? Yo vivo acá en Retiro, ¿no es cierto? Más allá de la ironía, estoy contentísimo, porque todos los días trato con la gente que sufre, la gente que prácticamente no está en una situación de subsistencia. Esta gente que encima tenía el coronavirus como amenaza, ahora ya no lo tiene más. ¿Pero por qué? Porque a la cuarentena se le agregó esta cuestión tan importante y que hablábamos, desde el principio, en este programa lo hemos hablado, de la necesidad de testear, rastrear, ¿no? Y aislar. Ahora, esto pareciera que no está a disposición de todos, ¿no? Este esquema. Supongo que con más nivel de demografía, con más nivel de pobreza, con menos nivel, de ingreso, todo esto se hace mucho más difícil. Así que me parece que la cuarentena total y estricta es de quien la puede hacer también. Claro. ¿Es La cierto? Argentina tiene Pero sus Pero no cuestiones estoy en contra, complejas. me parece que las cosas son como son. O sea, tanto la cuarentena total, que me parece que tendría que, complementarse con decisiones, porque si no, entramos siempre en el sub y baja. El caso, más penoso de esto, de una cuarentena que no se puede hacer, es lo que le pasó a los amigos peruanos, ¿no es cierto? Que es dramático. Bien. Bueno, Luis, gracias por estar con nosotros esta noche. No, al contrario. Gracias por la interpretación y explicarle a la gente lo que digo, que en general no es complejo. Por favor. Te mando un beso. Buenas Es la noches. cuarentena, es la cuarentena. Te mando un beso, Gracias por te mando servir. un beso. La hermenéutica. Buenas noches. Nosotros vamos a